En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con la doctora María Guzmán Coveñas, abogada especialista en materia de familia. Y el tema que hablaremos el día de hoy, y si usted tiene alguna consulta que quiere hacer, ya sabe, tiene las líneas telefónicas de Exitosa a su disposición, el 251-9422 y el 940-800-800. Implicancias legales por abandonar a los hijos menores, Katiuska. Así es, y tenemos un caso que ocurrió aquí en nuestro país, en San Juan del Lurigancho, donde una madre quedó detenida al dejar a su bebé de 4 meses con una desconocida. La dejó cerca de 24 horas. Y queremos conocer un poco sobre este tema que seguramente la población identifica en su localidad. Creo que todos conocemos alguna familia que pueda afrontar por lo mismo y queremos saber los canales incluso para denunciar. Así es. Bueno, buenas noches y muchas gracias, Katiuska Torres y Pedro Paredes, por la invitación a Exitosa Te Escucha. Es un tema muy importante y de preocupación también. Sí, sin duda alguna. Pero primero definamos lo que significa abandono en ese tema particular de los hijos. ¿Cuándo, bajo qué circunstancias podríamos considerar un abandono a los hijos menores? Ese es el gran problema de nuestra legislación porque no existe una definición clara. Y cuando se aborda un tema es supuesta situación de abandono. Y no llega a la situación de abandono, sino se empieza con una investigación de situación de riesgo. ¿Cuándo? Cuando hay una denuncia o por parte de la comisaría o por parte de un padre de familia que comparte con las autoridades de un colegio, o ver a un niño en la calle, ¿no?, cuando debería estar en el colegio. Entonces viene el comité multidisciplinario a investigar, donde está una asistente social, donde está también un guardia de familia, que en este caso en las comisarías son las mujeres, y también la DEMUNA que participa. Entonces ellos, al recibir la denuncia o la supuesta situación de riesgo, primero se determina el riesgo, es decir, el riesgo de este menor de desprotección familiar por parte de los padres o con quien se hubiera dejado, que puede ser muchas veces los abuelos o familiares, ¿no? Entonces, luego te tiene que dar, para declarar la situación de riesgo, es un procedimiento donde el juez de familia iniciará apertura a este proceso por indicación del fiscal. O sea, no es directo, como en otros países. O sea, no es que hay algo que pueda yo notar y diga, no, esos niños o esa niña está en estado de abandono y por lo tanto denuncio a la fiscalía y actúa sobre esa base. No, actúa sobre una presunta situación de riesgo, de desprotección al menor. Y una clara situación de riesgo de desprotección no son los niños que están en los semáforos, en las calles, pidiendo dinero o vendiendo productos. Exacto. En este caso, el padre puede perder la patria potestad porque está obligando a la mendicidad al menor. Y esa es una de las causales de esta pérdida y también una de las consecuencias, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, la madre o el padre terminan justificando que hay una necesidad económica y que en realidad no están en abandono, sino que los están enseñando a trabajar, que es muchas veces el argumento que es utilizado cuando se dieron esos hechos? Esa es una gran problemática porque es la realidad. Justamente la ley, el decreto legislativo 1297, que se establece con el objetivo de darle protección a niños, niñas y adolescentes en presunta situación de riesgo, incluye todo, situación social, esté trabajando o no esté trabajando, pero nuestra realidad económica es que muchas veces los padres los abandonan a los niños momentáneamente, porque el irse a trabajar tampoco es un abandono, sino es un espacio físico. Es decir, se habla de un abandono cuando es injustificado. Hay una diferencia cuando el padre está trabajando y el niño está con ellos. Hay gente que carga a su bebé, a sus bebitos en la espalda, no tienen con quién dejarlo, que tienen algún oficio en la calle y bueno, los niños están ahí jugando. Algunos niños se juntan entre ellos y forman un grupo de repente, pero tú los puedes ver quizás sucios, quizás en la calle correteando, de repente en una situación de peligro porque están en las pistas. ¿Eso también podría definirse como abandono? Es una exposición del menor o un riesgo, porque está la madre allí. Y lo que sigue de allí es que estos niños comienzan a formar pandillas. Y luego son los delincuentes, son los carteristas, y los padres los han visto porque se han criado en la calle. Y una situación que vemos todos los días es esas madres que son inclusive contratadas, madres solteras, dice el anuncio, para vender esos huevitos de codorniz. Todas tienen un niño en la espalda.
y tienen un riesgo porque está la candela, el agua caliente. ¿Y dónde está? Pues ya no existen los guaguaguasis como antes, que por lo menos era una alternativa, ¿no? De solución. Una más, como se conoce. Porque las guarderías hay un presupuesto alto para pagar. Claro, por parte del Estado debería contratar un bus y llevarlos a los niños que sean felices, porque ese es su objetivo, ser felices. Ahora, doctora Guzmán, y un poco aterrizando el tema familiar, cuando hablamos de hijos en abandono, por ejemplo, muchas veces en una relación de padres separados hay esas acusaciones. Tienes en abandono a mi hijo, en abandono a mi hija, te voy a demandar. ¿Cómo funciona en ese contexto de enfrentamientos entre padres que se acusan de abandono de los hijos que hay en común? Claro, porque el abandono no es solamente la ausencia física del padre, sino también la ausencia moral. El desprodigarlo de alimentos, de educación, de cariño inclusive, ¿no? Entonces, muchas veces el niño es utilizado, pues como hemos mencionado, siempre como trofeo de guerra, y hay que tener mucho cuidado porque ese niño abandonado va a ser un niño, porque el padre lo está revictimizando. El niño ya está abandonado, pero al hacerlo público, al enrostrarle al otro padre la situación de abandono, ese niño va a crecer con baja autoestima y va a ser bien difícil que sea también un buen padre, salvo que lleve una terapia, como señalan los psicólogos, ¿no? Entonces, esa situación de abandono conlleva a que el padre que tiene a pedir la patria potestad, la tenencia y custodia absoluta, y al otro padre privársela, ¿no? Hasta que se supere esa situación de abandono, como por ejemplo si estuviera preso o si estuviera en algún o lejos, ¿no?, del país, entonces le cede al otro padre la potestad de cuidarlo. ¿Y cuánto tiempo se considera que es abandono? Muy bien. Aquí la ley es práctica. Recibe la denuncia e inmediatamente hay dos canales. Vamos a poner positivo o negativo. Recibe la denuncia y viene inmediatamente, en menos de 24 horas, el comité multidisciplinario, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, la DEMUNA y la comisaría. Entonces le comienzan a hacer análisis, evaluaciones al menor. Este menor va a estar en la comisaría o quizás si está abandonado en la calle en un albergue, se va a la comisaría de menores y si es positivo este abandono, es decir, no tiene padre, ese niño está en la calle, este niño va a ir a una casa de recogida, así se le llama. Entonces hay una remisión donde también muchas personas que no tengan la posibilidad de tener hijos pueden postular a que sus hogares sean un hogar de recogida donde momentáneamente pueden estar. Pero antes de eso se busca a los familiares más cercanos, a la abuela, a la tía, a los primos, ¿no? Ahora, eso sí es sí. Pero si es no, ahí viene la situación. El informe dirá, no está en situación de abandono, su padre está ahí a la vuelta, está trabajando, lo ve la tía, lo dejó con la vecina. Entonces ahí entra el comité multidisciplinario para reeducar a esa familia y que ese padre entienda que ese niño no está en abandono, pero está en situación de riesgo. Entonces cambiar la actitud para que este niño pueda crecer sano. Y vamos con la comunicación del público, doctora Guzmán, por favor, a través del 251-9422 y el 940-800-800. Aquellas personas que tengan una duda sobre ese tema, una consulta que quieran hacer y que necesitan ser esclarecidas sus inquietudes, pueden marcar las líneas antes mencionadas para que la doctora María Guzmán Coveñas, abogada especialista en materia de familia, pueda ayudar a disiparlas. Así es, y eso en el marco, Pedro, que el día domingo es el Día del Niño, pero la verdad es que tenemos muy poco por celebrar, o veo mucha publicidad, pero realmente los derechos de los niños están siendo respetados en este país. Mire, muy tardío. El Código del Niño Adolescente es del año 2000. Entonces, antes del 2000, ¿qué hacían nuestros padres? Todo, cogían con lo que sea, sometían a los niños, los pegaban, los torturaban, e inclusive a los profesores del colegio, pero ahora tienen derechos. Sin embargo, en Estados Unidos, les comento, por ejemplo, más cercano, España, en su legislación, sanciona con cárcel efectiva mínimo 18 meses a 3 años al padre que pusiera en situación de abandono al menor. Cárcel efectiva. Cárcel efectiva. Aquí el abandono no es un delito. Tendría que ser. Tendría que serlo. Vamos con la primera comunicación. Aquí en nuestro bloque Usted Tiene Derecho. Hablamos con José desde Ica. Se comunica. Señor José, buenas noches. Bienvenido a Éxitos. Lo que están opinando, ¿no? Digo, es justamente en los colegios. Yo creo que
en mi opinión, debería haber psicólogos en todos los colegios, porque con la situación que están pasando acá, el bullying y todo eso, ¿no? Y es una preocupación. Y más adelante con los años va a haber, yo creo que así un poco falta de educación, ¿no? Y puede haber más problemas. Y justamente le digo porque con experiencia, y hace 3 años, así más o menos, acá en Pisco, ¿no? Y en un colegio, ¿no? Que hubo así maltrato a una niña, justamente un niño, ¿no? Y yo pensé que ese colegio había superado, pero sin embargo, este año igualmente había sucedido también así. Cuando uno va a reclamar a la profesora dice, no, tiene que decir a la directora. Va a la directora, igualmente dice, no tienes que decir a la profesora. O sea, es prácticamente se pelotea, ¿no? Ese es un problema. Y siempre ha pasado así. Bien, Bien. José, muchas gracias. Gracias por Y tu- guarda mucha relación, le comento, José, gracias por la aportación, porque acá viene la cadena, ¿no? La cadena, la madre es violenta, el padre es violenta con la madre es violenta con los hijos con quienes van a ser violentos, o con las mascotas o con sus compañeros. Y esos niños están en una situación de abandono, porque si no, no actuarían así. Así es. Siguiente comunicación. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Javier, ¿cómo estás? Javier, te escuchamos con la consulta que tengas sobre el tema. Sí, yo vivo acá en Lima y mi hijo, que tiene 5 años, vive en Iquitos. Ya, su mamá vive con su mamá y su abuelita y su tío. Y una hermana que tiene 16 años. El tema puntual es que muchas veces la mamá sale, no trabaja, sale con la señora, con la abuelita, y dejan a la niña a cargo del bebé, que tiene 5 años. Y en la calle donde el bebé vive, tiene pista asfaltada, acimentada. Entonces los niños salen a jugar y no, entonces a veces el mismo calor sudan, ¿no? Entonces yo cuando he viajado y así de momento a Iquitos a ver a mi hijo, siempre lo encuentro bajo de peso, en condiciones que no me gusta verlo, y bueno, luego me mira, se asusta y siempre tiene una enfermedad, o sea, está con los bronquios. La última vez que fui estaba con la muela cariada, tuve que llevarlo a la clínica, el médico, el odontólogo me llamó la atención a mí, pues no lo traje antes, yo le dije que yo vivo en Lima, me entendió, el médico le hizo como una especie de endodoncia, me dijo, hay que sacarle la muela, o si no la curamos, tiene que proceder a curarle. Después estuvo arrojando 3 días, y la mamá por parte de ellas que sabía, que dice, no, ha comido cosas que le cae mal. Entonces lo pasaba por alto y la señorita, salía pues a hacer su papel de mujer, ¿no? A hacer su vida social y todo eso, ¿no? Por ahí la tía, que se dio cuenta que el sobrino de ellos arrojó en su presencia, se asustaron. Entonces al final a mí me lo llevé a la clínica, o sea, 2 situaciones. El tema puntual, después cuando yo he venido acá, me he regresado en julio de este mes, el 8 de julio a la fecha del último viaje. Por parte de la familia de ella, de su mamá, no me permite que me quede en esa casa, porque como dicen, como yo soy medio problemático, entonces que se vaya a un hotel. Yo ya vengo buen tiempo, ya más de un año, yéndome a un hotel, un gasto en un hotel, y cuando recojo a mi hijo en la tarde, que a veces lo recojo del colegio y se hace su tarea y lo saco a pasear, y termino yo dándole de cenar. Mi hijo cena conmigo. Y en el tiempo que estoy 15 o 20 días o 30 días en un hotel, mi hijo sube 1 o 2 kilos y lo vuelvo a dejar de su mamá, más claro, saneadito, limpiecito. Entonces, sobre este punto, cuando el último viaje que he venido acá a Lima, me encontré en la situación de que la mamá, como ya tiene nueva pareja, y hasta un amigo un amigo vecino, unas 4 o 5 casas, que es un sacerdote, amigo de barrio, sale con él la persona y sale otra persona que hasta ha sido casado, creo, y ahorita está separado. Bien. Es un tema que para mí me incomoda bastante, ¿no? Entonces yo le digo a ella, tu vida puedes hacer lo que consideres, pero al niño no lo uses, ¿no? Bien. Entonces, a mí me ha cortado como 15 días que no lo he visto hablarlo por videollamada, ¿ya? Entonces, tengo ese tema, y ahora dice la última conversación que hablé con una psicóloga del nido, del bebé, ella le dijo a la psicóloga, tiene cosas muchas importantes que hacer y solo lo puede ver el papá, que lo llame de 2 a 4 de la tarde. Y es el mismo tema, pues, ¿no? Una pregunta, estimado Javier. ¿Cómo es que quedó la separación? ¿Usted firmó una acta de conciliación? ¿Fue a través del juez o fue por mutuo acuerdo?
Desde que nació mi hijo, nació el bebé, bueno, yo ya no tenía ninguna Fue por relación. mutuo Ya, ella acuerdo, tomó entonces, ¿no? No hay un documento, por lo que veo. Yo le recomiendo, Javier, que usted concilie. En la conciliación, en el acta, usted va a poder determinar punto por punto. Y es una obligación y tiene calidad de sentencia. Entonces, en caso de que incumpla con cuidar al menor, la salud, la alimentación, el cuidado, usted puede ejecutarlo, inclusive pedir la tenencia compartida, en todo caso la tenencia para usted, si considera el tema el para interés mí, del niño. doctora, yo no tengo ningún inconveniente que la mamá esté con el bebé. Lo único que le he pedido de 1000 formas, cuídalo al bebé, sobreprotégelo al bebito, ¿no? O sea, mi hijo está Claro. creciendo, pero yo quiero verlo sano. Entonces yo le he dicho lo último, cuando me he venido antes de venir, le he dicho, permíteme llevármelo al bebé para el próximo año, para programarme y ordenarme en Lima, y que estudie en Lima. Claro, Yo vivo en inicia San un Isidro. proceso Entonces, para legal. mejorar calidad de vida, Ujú. salí por la ventana, ¿no? Salí por la ventana. Bien, Javier, gracias por la llamada Bien, telefónica. Javier, Gracias, igual Javier. atento porque la doctora Coveñas va a dar luego su número, de repente Sí, pueden claro que sí, hablar a podemos detalle. conversar por correo, por WhatsApp. Bien. Encantado. Bien, estamos en la comunicación con Enrique de Arequipa. Contigo, Enrique. Solo los varones hoy día no están llamando. Enrique, ¿cómo estás? La señorita decía, o la doctora, de que las leyes acá en el país no están acabadas, no están concluidas, no están reglamentadas, como debe ser. Y yo creo que debería ser más tajante, señorita. ¿Quién tiene, por ejemplo, o quién ha implementado leyes a favor de los animalitos, de los niños? El Congreso no es así. Y el Congreso es un antro de perdición, de corrupción. ¿Cómo se le puede pedir que legisle castigando a los padres que abandonen a sus hijos? Sí, son los primeros corruptores. Igual como ocurre con la policía, que está metido en graves situaciones, como lo último que había en estas confrontaciones sociales, o la fiscalía, o los jueces, los cuellos blancos. Creo que no hay suficiente peso moral para poder hacer una ley. Hacen las leyes solo por apariencia, para decir que son sensibles, que se preocupan por la población, pero en el fondo eso no es cierto. Por eso me gustaría que de su parte sea más crítica, más Bien, más Enrique, muchas fulminante, digamos, gracias. con este sistema. Gracias. Gracias, Enrique. Se siente como un ciudadano abandonado, porque en sí son padres de la patria, ¿no? Entonces Estamos también abandonados por también los abandonados Son también. nuestros Me uno a ellos. padrastros. Sin embargo, me gustaría que ingresen más llamadas como la de Javier, por ejemplo, que son problemas que tiene cada uno. Que se puedan usted pueda darle resolver, una ¿no? solución. Directamente. Yo quería comentarles, por ejemplo, que la ley sí nos permite, por ejemplo, corregir a nuestros hijos, pero no corregirlos con violencia. Claro, definamos también lo que es corrección. Corrección, ¿no? Dice corregir moderadamente a los hijos. Y en caso, eso lo dice el artículo 423 del Código Civil, y en caso de necesitar una fuerza legal, pedir, por ejemplo, ponerlo en un reformatorio. Eso es lo que nos dice, pedir apoyo legal, es lo que dice, ¿no? Entonces ahí están las casas para reformar la conducta, pero ya ese es otro tema, porque también vemos la administración de ellas y la principal Claro, escuela, muchos dicen, ¿no? Como decía el señor, la escuela, ¿por qué no se preocupan ahí, no? Pero la principal escuela de valores es la casa, el hogar. Sin duda alguna. Estamos en la comunicación en estos momentos Eliana. con Eliana desde Cusco. Contigo, Eliana, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches a la doctora y anticipadamente gracias por su respuesta. Acá en el Cusco pasó que 15 niños se intoxicaron en una institución educativa y resulta que hasta ahora no se manifiesta nadie, pues doctora, y eso preocupa porque son niños jóvenes de primer año. Claro que sí. ¿Y cómo podríamos tomar nosotros en cuenta los papás de ver que siquiera se pronuncie nuestro director o nuestra directora del UGEL? Eliana, pero ¿qué acciones hicieron ustedes? ¿Pusieron una denuncia? Porque hay una línea, les comento, la línea 100, que de manera anónima puede llamarse y a través del Ministerio de la Mujer iniciar la investigación. Ya, doctorita, muchas gracias. Y también la línea 1810, que es del Ministerio también del Interior, que ve el tema de los menores. Ahora,
como es un colegio, yo supongo que ha iniciado un procedimiento administrativo que no es sancionador. Desde la UGEL. Exacto, a través de UGEL, ¿no? Entonces yo pienso que debería ser más contundente y tener representación pues legal los colegios, ¿no? Como ha mencionado el anterior expositor, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la línea a la cual podemos llamar si es que en nuestra comunidad vemos que hay un niño abandonado? Pueden ir a varios lugares. Físicamente pueden ir a la comisaría, entran y buscan a una policía mujer. Ella es la encargada casi siempre de ver los temas comisarios de familia, ¿no? 2, a la de MUNA. 3, a las autoridades del colegio. Y si no, por último, pueden ir también al Centro de Emergencia Mujer, que es muy complejo y que hay varias instituciones, a la Fiscalía de Violencia contra la Familia. Ahora, las líneas virtuales son, hay una página, que es la página de la Fiscalía, donde se puede denunciar directamente, o llamar a la línea 100, agarran su teléfono celular, marcan 100 nada más, le van a contestar. Y eso sí, tienen que ser pues denuncias fundamentadas, ¿no? Porque también lo primero que nos dice cuando marcamos es que hay una pena, una multa a aquellos que sean denuncias falsas, ¿no? Vamos con otra comunicación con Luis, que nos llama desde ICAS. Liz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Liz, te escuchamos. Quería poner el caso de un niño que si tiene un padre que ha sido diagnosticado ya con esquizofrenia, ¿pueden pedir los abuelos la tutela del menor? Muy buena pregunta, claro que sí. ¿Me permites, no? Contestar sí. En caso, inclusive se aplican los alimentos. Si el padre está en situación enfermo, que no puede trabajar, se puede correr esta responsabilidad a los padres, que son la línea ascendente de segundo grado, o los tíos de tercer grado, ¿no? Entonces sí, es una alternativa de solución. Pero tiene que ser judicialmente, no, eso no se permite en conciliación. Pero tienen que presentar pruebas al respecto. Sí, certificado médico, que es fácil, o si no, un peritaje para que el juez determine en qué la situación en que está este padre. O se ¿no? tiene que solicitar el peritaje al Poder Judicial. Sí, pero si me dice esquizofrénica es que está determinado, ¿no? Entonces debe tomar medicamentos. Y si no fuera así, supongamos que no está tratado, porque también la salud mental es otro flagelo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, determinar al juez ir a la fiscalía al juez de menores, ir a las fiscalías de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar. Esas son las fiscalías que van a tomar todas esas denuncias de la familia. ¿Y las personas con alguna enfermedad mental no pueden asumir la custodia de un niño? Mire, hay casos de padres con Down, pero reciben apoyo de sus familiares, ¿no? O sea, lo que se busca aquí es que el menor no esté en riesgo, ¿no? Claro que sí puede tener la custodia del menor. Si y trabaja, está medicado. vemos niños, claro que sí. Dependiendo de la condición. Y que tenga un apoyo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Tiene que estar las tías, las primas, la familia, pues, ¿no? La familia. 9:54 minutos, 251-9422, 940-800-800. Si un niño o una niña no está estudiando, ¿ya se considera de por sí un estado de abandono? Está en situación de riesgo, porque sería abandonada si es que no estuvieran los padres. Está en situación de riesgo que podría caer en abandono. Entonces eso es lo que hay que prevenir, porque las leyes son preventivas, reeducadoras, reeducan a los padres y por último sancionadoras. Entonces un niño en situación de riesgo puede ser declarado en abandono y no se va a quedar en el aire, sino que va a ser dirigido a una casa hasta ponerse en adopción. Bien, vamos con otra comunicación con Johnny, que nos llama desde Junín. Hola Johnny, buenas noches. Johnny. Hola Johnny. Vamos a retomar la comunicación en estos momentos con la persona que nos están llamando. Ahí estamos con Johnny. Hola Johnny, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta a la doctora. Tengo mi menor hija que vive actualmente conmigo, que tiene 8 años de edad. Y también somos padres separados y esporádicamente su mamá viaja en busca de trabajo y me lo deja a mi menor hija. Y entonces frente a eso no le estamos dando una estabilidad de hogar, ¿no? La señora ya tiene otra familia. ¿Qué me recomendaría? ¿Pedir la patria potestad? ¿Declarar como abandono?
teniendo en cuenta sin dañar la sensibilidad de mi hija, ¿no? Porque también quiere a su mamá, pero la formación no le estamos dando, creo, la correcta. ¿Qué me sugeriría, doctora? Muchas gracias, Johnny, y saludos a tu ciudad. Es un tema bastante común, ¿no? Como consecuencia de la separación o ruptura, o no haber decidido con quién, pues formar una familia, ¿no? A veces muy prematuro, los jóvenes no lo piensan, pero aquí viene el tema, la solución, ¿no? Yo recomiendo que el vínculo familiar no se rompa. O sea, ella siempre va a ser la mamá, salvo que cometa algo indebido, donde pierda la patria potestad. Lo que usted debería pedir es la tenencia y custodia de la menor para que quede a su cuidado y se quede en un lugar fijo. Y la madre podría venir a visitarlas o también hacerlo por videollamadas, pero dentro de un horario establecido, no el día, sino con horas, ¿no? Y eso es muy importante recalcar, que a los niños deben estar durmiendo en la noche, ¿no? A veces vemos en la calle niños con los padres que se le ocurrió a esa hora 10 de la noche ir y sacarlos. Entonces, el niño que se le está haciendo, más bien la visita del padre, es una tortura, ¿no? Y bueno, cuando es muy pequeñito, salvo que sea hasta los 7 años, se quedan siempre con la mamá, salvo que hubieran pruebas que no debería quedarse con ella, porque también hay casos que no hablamos, ¿no?, de los que han llamado, sino casos de, a veces, dependencias, alcoholismo, ¿no?, drogadicción, que son temas de salud, ¿no? En esos casos es importante alejar a ese niño porque ya está en situación de riesgo. En todo caso, ustedes, yo les recomiendo que concilien, lleven un acuerdo muy bonito, qué días se van a visitar y no rompan ese vínculo familiar que con el tiempo, quizás cuando se supere lo económico, porque veo que su problema es basado en lo económico y el amor es más importante que lo económico, y sé que lo van a solucionar. Perfecto, doctora María Guzmán Coveñas, por favor, ¿dónde más la podemos ubicar? ¿Cómo más podemos ubicarla? Muchas gracias, tengo ahí las líneas de contacto, estamos en el teléfono 9927-18918, que también es el WhatsApp, 9927-18918, y el correo es consultoriojuridicoguzmán@gmail.com. Estoy en TikTok también como doctora de familia. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, que tenga buen viernes, buen fin de semana. Y buen fin de semana también para toda la audiencia de Exitosa. Nos vamos a la pausa, pero se quedan con Katiuska Torres Aybar en Exitosa Noticias.